Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo tengo que decir que la verdad para mí es un honor poder conversar con Elizabeth. Para nosotras las investigadoras australianas, Elizabeth es como la reina madre de las investigadoras, así que me siento honradísima y muy feliz. ¿Ahí? ¿Mejor? Gracias. Bueno, empecemos. En el texto de invitación a esta conversación, con Elizabeth les proponíamos excavar, como si fuéramos arqueólogas y arqueólogos, en las contradicciones, oposiciones y supuestos que rodean a la figura de Gabriela Mistral. Intentar de alguna forma sacar a la luz la figura histórica, en lugar de aquella a la que estamos habituados, la figura icónica, sobreinterpretada, etiquetada y finalmente plana, que pareciera obedecer, más que a los fines que encontramos como gestos permanentes en su obra y en su archivo, a agendas distintas de las que Mistral concibió o pareció haber concebido para sí misma. Mientras me preparaba para esta entrevista, pensaba, si a cualquiera de nosotros, antes de entrar a esta sala, alguien nos hubiera preguntado, bueno, ¿y quién es esta señora de la que van a conversar? ¿Qué habríamos respondido? Podríamos recurrir a la explicación enciclopédica. Era una poeta chilena que fue la primera persona latinoamericana y la quinta mujer en ganar el Nobel. Podríamos profundizar un poco más y repetir una lista de roles sin tener muy claro cómo juntan y pegan cosas en apariencia tan distintas. Poeta, pedagoga, intelectual, política, campesina y diplomática. Podríamos también echar mano de la versión más simplista, la que nos enseñaron en el colegio. Una señora de origen campesino, criada en una familia solamente de mujeres, con acceso muy limitado a bienes materiales. Su madre era costurera y ella y su hermana profesoras. Y, como no tenía hijos, sublimaba ese dolor con sus alumnas y alumnos, escribiendo poemas tristes que se supone eran para niños. Y nadie sabe cómo, mágicamente llegó a la gloria de las letras y ganó el premio Nobel. O también podríamos respirar profundamente, mirar a nuestro interlocutor y decirle, ¿te invito a un café? Entonces la invitación es que partamos con ese café. Para iniciar esta conversación, y ya para escuchar a Elizabeth, quisiera compartir con ustedes un fragmento del prólogo que escribe Gabriela Mistral para el libro La desterrada en su patria, de Roque Esteban Escarpa. Llegué a tanto que en el vetusto y siempre graso diccionario escarmené hasta encontrar el vocablo antiguo que iba conjugándose con mi secreta y aún inconsciente definición del destierro: desenterrar, sacar lo que está debajo de la tierra, en suma, ir haciendo luz en la propia tiniebla. Y es con esa idea en mente, desenterrar, excavar, sacar a la luz, hacer luz en la tiniebla, que me gustaría invitarte, Elizabeth, a que empezáramos esta conversación. Como investigadora, pienso que cuando nos especializamos en la obra de alguien, de algún escritor o escritora, es porque hay una pregunta que queremos responder. Es algo así como el punctum del que habla Susan Sontag. Hay algo que se nos mete entre ceja y ceja, entre pensamiento y pensamiento, o que se nos queda rebotando. En tu caso, antes de empezar esta excavación, ¿hay una pregunta? Y si sí, ¿cuál es esa pregunta? Una primera pregunta sobre las preguntas. Sí, ¿hay?
Cuando comencé a leer Gabriela Mistral sacando libros de la biblioteca de la universidad donde estuve en California hace ahora 40 años, y saqué este libro, Lecturas para Mujeres, por el título. Y incluyo aquí la cubierta que está de lo que se encuentra en la memoria chilena. Tú podrías entonces leer el libro también, tal vez de la misma manera que yo lo hice. Muy, muy llamativa eso, ¿no? Que no pensamos en este como una imagen del México postrevolucionario, ¿no? Pero así es, una pastora. Pero veía, como dice, lo que dice Mistral en su introducción a este libro que ella hizo para el uso de la escuela que iba a llevar su nombre en México, la escuela Gabriela Mistral, que era de mujeres y en la mayoría era una educación industrial, lo llamaba. Ella dice que ella se refiere a la maternidad espiritual y que decía que era pues la única razón que existimos las mujeres es para esto si no tenemos hijos. Yo pensaba que una mujer inteligente podría escribir esto. Y a la misma vez saqué el libro Lagar y vi las poesías de las locas mujeres que me impresionaron bastante, sobre todo porque cuando fui a buscar en la crítica veía que Alone y otros críticos de su época decían que fueran herméticas, que no fueran tan buenas, que volviera a la época anterior, por favor, señora. Pero que son poesías muy modernas, muy contemporáneas. Son las poesías que leemos en la actualidad, ¿no? Pero eso es lo que ella decía sobre la maternidad que me perturbó, que decía, y sea profesionista, obrera, que la única razón es para... ¿Qué es la maternidad espiritual? ¿Qué es? Pero dice en lo que no tenemos hijos. Y al opuesto, lo que ella dice un par de décadas después, cuando está hablando de las locas mujeres en una carta a una amiga española exiliada de la República de la Guerra Civil Española, dice sobre el adjetivo locas, que tiene tantos sentidos tan agradables, ¿no? No significa aquí alguna cosa peyorativa, precisamente me decido en la vida por las locas a causa de que las cuerdas me parecen demasiadas insípidas. Pero ella dice en una carta que no pudiéramos haber leído hasta pues hace 10 años, ¿no? Entonces yo estuve en esas décadas pensando en esa contradicción. Me fascinaba, en fin, lo que me parecía una contradicción, quería conocer si esta contradicción venía de la época, si fuera presionada para decir la primera, o es que había una evolución. Me pareció muy importante para conocer cómo un gran escritora podía haber escrito y haber escrito a la misma vez estas poesías. Sigamos. En tu libro, este libro, que es una maravilla y que esperamos ansiosos los próximos tomos. Yo también. Que además tiene un título maravilloso, Solo me halla quien me ama. Tú pones una marcada distancia entre los libros biográficos previos de Gabriela Mistral y el que tú trabajaste. Me parece muy interesante la idea que introduces de las geografías. Y claro, si lo pensamos, los santos son personas abnegadas, con vidas puras, que no se pueden permitir pasiones. Son personas en general excepcionales, ejemplos de una moralidad y de una humanidad muy pulcra, pero extraña. Te cito. Vidas ejemplares que las exaltan por la resistencia ante la castidad asediada, especialmente en la adolescencia, además de la misericordia y los actos caritativos para con los pobres, requisito esencial en las santas latinoamericanas. Inevitablemente pienso en libros, por ejemplo, como La Divina Gabriela, de Virgilio Figueroa,
en Gabriela Mistral, Campesina del Elqui, de María Elena Zamatán, y en Gabriela Mistral y su sobrino, de Isolina Barraza. También nos hablas en tu libro de esta idea de la madre, un poco siguiendo, entiendo, las ideas de Alicia Fiol. Te cito nuevamente: el papel fundamental de la religión en promover y legitimar la nación como una formulación eterna, radicada en un pasado lejano. Es fundamentalmente religiosa la representación de Mistral como madre del Estado chileno, que postula que su familia comprendería a todos los ciudadanos chilenos. Y aquí me resuenan también las palabras de Adriana Valdés: Mistral como espejo que devuelve imágenes distintas según quienes se miran en ellas. Esto ha sido planteado en muchas oportunidades y por muchos investigadores, pero es siempre difícil no volver a decirlo. En Chile, durante muchos años, tuvimos una lectura bastante lineal, bastante sesgada y bastante, tomando tus palabras, agiográfica de la obra de Gabriela Mistral y de su figura. En tu opinión, expandiendo un poco lo que ya se ha dicho y consciente de la distancia cultural con la que puedes hacer este diagnóstico, ¿cómo ha sido leída, en tu opinión, la obra de Gabriela Mistral en nuestro país y cómo estas lecturas han influenciado la imagen que tenemos de ella? ¿Cómo han colaborado en la construcción de esta imagen icónica de la que hablábamos? Pues esa pregunta es complicada, podría reducirla un poco. Por favor, que podría... Ay, perdón, sí. En el fondo, ¿cómo esta lectura lineal y sesgada, que durante tanto tiempo imperó en Chile, Las alianzas raras. las lecturas de la obra y de la figura de Gabriela Mistral fueron durante mucho tiempo muy sesgadas? Se leía su obra como la campesina pobre que escribía para niños, sí, y bla. Y como esa lectura, que se extendió durante mucho tiempo, fue influyendo la imagen que tenemos de ella. Pues yo creo que Gabriela Mistral por muchos años no fue leída. Entonces, lo que tenemos es el ícono. Claro. O sea, una serie de íconos, porque no hay una sola, y haciendo un símbolo nacional, cada persona la toma y la cambia y se reza ahí a su preferencia, claro. Santo de su preferencia. Entonces, pero realmente hay muchos aspectos de Gabriela Mistral que no se leían todavía, o se leían en un sentido de peyorativo, algo así. Hablamos, por ejemplo, de la literatura supuestamente infantil. Pues había muchos escritores que lo pusieron al lado. Nunca lo leía lo que ella escribió, que era supuestamente infantil. Pero hay mucho trabajo de Mistral supuestamente a este público que no es tan solo para los jóvenes, para los chicos, porque los chicos chiquititos no compran libros. Son las escuelas, y se ve que esta perdura por toda la vida, su interés por lo infantil, y es la base de Poema de Chile, que ella era una persona que debía la mayoría de su sueldo en su vida, que tenía una relación con el Estado chileno. Entonces estuve pensando en eso. Su primer trabajo como editora era trabajar con Guzmán Maturana haciendo libros de lectura. Entonces, pero no se lee mucho. Muy de acuerdo. Bien, continuemos. Me gustaría ahora que conversáramos sobre este escarbar en el archivo. ¿Sobre qué? El escarbar. Ah, el excavar, sí. En los excavar, archivos. escarbar. No hay nada más interesante que eso. Leer las cartas de la gente muerta. Sí.
que precisamente esta acción de escarbar y excavar fue como construiste tu libro. Una primera cosa que siempre me ha llamado la atención, y como tú muy claramente dices en el libro, es que este fue un archivo construido por mujeres. Sí, ellas. Ellas mismas. Gracias. Según tú misma planteas, incluso el método de registro del archivo fue creado por Laura Roddy. Después vino Palma Guillén, Consuelo Saleva, Doris Dana, y simultáneamente siguieron también incorporándose otras mujeres, algunas que transcribían, otras que acompañaban en viajes, otras que hacían mandados. Me gustó mucho esta idea que tú que pones en el libro, guardando el archivo, guardando el secreto. Y todos quienes hemos trabajado con los archivos de la Biblioteca Nacional sabemos que es bucear, porque es literalmente eso, hundirse en las profundidades, empaparse y salir a la superficie con la última gotita de aire que a uno le queda. Y nos hemos podido dar cuenta sin duda de cuán inmenso es, cuán complejo en cuanto a los temas que aborda, pero también nos hemos dado cuenta de asuntos materiales que complejizan la obra, la lectura del archivo, quiero decir. Cartas que no tienen fecha, lápiz mina sin punta, en papel roneo, cartas escritas a máquina donde línea por medio dice que le duelen las manos por la máquina, timbres borrosos en los pasaportes, bueno, muchas cosas como esa. Desde el punto de vista de la metodología y como investigadora, pero también desde una dimensión personal, ¿cómo fue para ti enfrentarte a este archivo? Entiendo también que tú tuviste la oportunidad de estar con Doris Atkinson en las preparaciones, cuando ellas ya deciden donar al Estado chileno ese maravilloso acervo. ¿Cómo ha sido tu experiencia del archivo mistraliano en su sentido amplio, cuando no había acceso, ahora que lo hay, también hay cosas dispersas por todas partes? Cuéntanos un poco de esa experiencia. Pues muy buena pregunta, y yo puse esta aquí porque esos son nuestros antecesores, ¿no? Todos somos las secretarias de Gabriel Mistral. ¿Y qué quiere decir secretaria? Secretaria es una persona que guarda un secreto. Y también una secretaria en país como México es un oficial del gobierno, secretaria de Educación, secretaria de Relaciones Exteriores. Entonces, algunos de nosotros son más de eso que yo. Yo soy tan solo una profesora estadounidense que me metía en eso por razones de obsesión. Voy a seguir un poco aquí. Un poco más adelante, no, volvamos. Esto de pensar en las secretarias y de los archivos, digo que la contribución que yo he tratado de llevar a los estudios mistralianos, que me encuentro entre un grupo, que somos un grupo bien grande y ampliando, que me da mucha emoción, me agrada mucho porque pues en mi país me siento trabajando sola, pero es lo que yo estoy tratando, como entre las secretarias que somos, yo tengo ventajas como estadounidense, como profesora, acceso a bases de datos de revistas y periódicos históricos, que he tenido la buena fortuna de ir a otros países buscando los archivos de cartas recibidas, o sea, las cartas que Gabriela Mistral escribió a otras personas, y juntarlos con las cartas que ella mandó, que ella recibió, que eso nos da, con eso la historia del siglo XX en la América Latina nos habla en sus propias palabras. Claro. Y nos habla de los asuntos personales, junto con cosas de la guerra, de la política, de la dictadura,
uno podría decir que esto es chisme, y sí hay chisme. No lo descarto para nada, pero también es importante para conocer el pasado y reconstruirlo. Y como yo digo a mis estudiantes en los Estados Unidos, que debe conocer algo del pasado latinoamericano y de la América Latina actual, porque es nuestro futuro. El futuro de los Estados Unidos no está en Europa. No está. Ni Inglaterra ni los otros países de habla inglesa que a ellos les fascinan, porque no tuviera que aprender otro idioma. Pero sí, yo no sé si he contestado a tu pregunta. Sí, muchísimo. Bueno, la siguiente pregunta también es relativa al archivo. Es quizás algo evidente, pero es bueno decirlo y reforzarlo. Pero ¿cómo el hecho de que Doris Dana y Doris Atkinson, por extensión en el fondo, decidieran donar este archivo al Estado chileno, nos abre o nos va iluminando la tiniebla que teníamos sobre Gabriela Mistral? Un poco es como una continuación de lo que conversábamos antes. Cómo el tener acceso a todos estos materiales que van desde cuadernos, cartas, documentos personales, las recetas de los doctores, los exámenes médicos, ¿cómo nos abre? ¿Cómo enfrentas tú es como una mamusca que uno va sacando y sacando y sacando? Sí, vamos a adelantar un poco aquí. Aquí tenemos Doris Dana en los funerales en Nueva York. Aquí tenemos Doris Atkinson. Doris Atkinson tiene un talento muy de los Dana, teatral, que tiene un sentido dramático muy fino. Y aquí está abriendo en South Hadley, Massachusetts. Y aquí estamos, aquí estamos trabajando en este departamento. Una de las cosas que ella me mostró cuando llegué a Massachusetts, ella me llamó por teléfono y yo había escuchado que yo sabía que Doris Dana había muerto. Y yo estuve esperando que algo pasara, pero no iba a meterme ni nada de eso, pero estuve preparando, me recuerdo, mi clase de literatura estadounidense desde los inicios hasta la guerra civil, en mi oficina de trabajo. Y ella me llamó, me decía, yo soy Doris Atkinson, y yo decía más o menos, sí, tu tía me decía que ibas a estar encargada con esta, y hablamos, y ella me invitó. Ella me decía que había una gran cantidad de cosas que no sabía ella qué fue de Gabriela o qué fue de las otras parejas que Doris Dana había tenido, porque Doris Dana era la albacea de 3 mujeres, no tan solo de Gabriela, ella era la primera, pero de 3. Y entonces, una de las preguntas que Doris Atkinson tuvo para mí, decía que Gabriela Mistral tuvo otros idiomas aparte del español, tenía libros en francés, italiano. Decía, sí. Sí. Y resulta que ella me invitó a South Hadley y en su sentido dramático ella me presentó al entrar en el departamento de pues 2 ambientes chiquitito, que llena de libros y papeles, y ella me presentó una foto y que lo tenía enmarcado para que no podía ver nada que estaba escrito. Y yo lo miré y yo decía, sí, eso, Juan Miguel Godoy, Copenhagen, 1938. Entonces ella se volvió a la foto y sí. Pasé la prueba. Y esto
esto viene de este trabajo que yo tengo de acumular las cosas de varias fuentes para tener una línea cronológica verificable. Que aunque no desdeño los chismes y todo eso, es importante tener una cronología verificable para alguien que impactó y testigó eventos muy importantes y estaba en comunicación con esta persona. Claro. Pero eso de trabajar con Doris Atkinson y también conocer algo del embajador de Chile en los Estados Unidos me impresionó bastante. Que pues ir a hablar con el embajador era un sentido muy semejante a ir a hablar con el rector de la universidad o el decano, que no me es un sentido agradable. Es como ir a hablar con el director del liceo, ¿no? Que, bueno, me voy. Pero estuve yo muy preocupada que la colección, digamos, no iba a despedirse, que no iba a publicar o tener acceso a algunos, pero Doris Atkinson era bien clara. Ella decía que no había decidido lo que iba a pasar con eso, pero quisiera que se quede íntegra. Claro. Y también decía que era parte de su deuda o su responsabilidad como albacea, que cómo hacer este arreglo en forma que los tarifas norteamericanos no iban a impactar. Claro. La cantidad que era, y también que ella quisiera que pues su pareja Susan decía que volviera a casa. Y yo no digo que es así, y en la película Las locas mujeres, el embajador de Mariano Fernández dijo lo mismo, que este archivo nunca ha estado en casa. Claro. porque es el archivo de afuera, de su vida afuera. Y además me preocupa un poco la idea de volver Gabriela a la casa, ¿no? Sí, porque siempre quiso... Tiene un sentido preocupante. Sí, sí, sí. Una mujer tan viajera, tenemos que volver a la casa. Me recuerda esa, que también sale en tu libro, como que ella no colaboraba mucho en las tareas, no participaba, digo mejor, mucho en las tareas de la casa, porque ella pensaba que el día que supieran que ella o que había aprendido a lavar, a cocinar, da lo mismo, como que iba a estar perdida. Sí, hay en la película de Luis Vera, en la entrevista que hizo a Doris Dana decía que Gabriela ni sabía cómo aprender a encender la estufa. Bueno, y eso también se ve mucho en sus cartas, como la dimensión práctica, por ejemplo, de organizar un viaje, como ¿qué hago primero? ¿Compro el pasaje, reservo el hotel? Como no tenía como esas habilidades del día a día. Yo creo que sí. Yo creo que sí las tenía, pero descansaba mucho en otros. Yo creo que sí, ella sabía cómo organizar un viaje. Aunque hay pocas veces cuando ella viaja sola, pero sí lo hace. Y creo que lo finge hasta cierto punto porque tenía sus preferencias sobre cómo iba a pasar su tiempo. Y cuando llegó a tener Palma Guillén como asistente, secretaria, amiga, pues ayudante, banquera, pues de todo. De todo. Entonces ella entró en la mejor décadas de su vida por tener esta ayuda de una mujer tan singular, tan capaz. Sí, sin duda. Vamos a volver a la foto de Palma Guillén para así. Ahí, no. Ahí. Bueno. Voy a decir que Palma Guillén llegó a ser la primera latinoamericana en ser embajadora cuando Gabriel Mistral era un cónsul honorario de Chile en Madrid.
Esta foto es de Madrid y Palma está al centro y son todos, se ve Gabriela por un lado, son figuras de la inteligencia madrileña de la época, importante, artística también, Margarita Gergú, Zenobia Camprubí, la puertorriqueña, pues María de Maeztu, Victoria Kent. Es una época muy importante. Nos sirve mucho esta foto, de hecho, para la siguiente pregunta. Siguiendo las guías que nos va dando el archivo, me gustaría que conversáramos sobre la figura de la Estada. Dentro de este personaje que Gabriela Mistral construyó de sí misma, ella fue reforzando esta idea de la Estada. Y me parece que es importante que nos detengamos en esto porque quizás es la forma más evidente que tenemos de ver cómo están en tensión la figura histórica y la figura icónica. En tu libro hay algunos episodios que son conocidos de la obra de Gabriela Mistral, pero están desmenuzados de tal forma que es como si uno en realidad no conociera la anécdota. Pienso, por ejemplo, en el supuesto robo de materiales de escuela. La historia que yo había escuchado era bastante distinta. Pienso también en esta idea que tú propones en el libro de cómo ella va urdiendo redes y va anticipando o instalándose en los lugares en los que quiere estar. Pienso, por ejemplo, estaba en Punta Arenas en 1919, publica A Pito de Escopetas, un artículo en Revista Mireia sobre una delegación de estudiantes mexicanos que va a Punta Arenas. Y lo hilo con esto que tú propones, que ella se carteaba con Eduardo Barrios, con Alone, con Magallanes Moure, y les pedía ayuda para buscar caminos para dejar la enseñanza. Sin embargo, mientras tanto, se estaba carteando con 5 escritores y diplomáticos mexicanos para más tarde aceptar la invitación de Vasconcelos. Me suena también, me acordé también cuando leía esta parte del libro, esta idea que le comparte a Doris Dana de hacer la vida. Hay una carta en la que le dice, por ejemplo, voy pasando de un delirio a otro. Hoy en el tren resolvía pedir traslado a Israel para ser un poco feliz, ya que no estoy segura de que tú vuelvas. E hice en el tren mi vida hebrea. En el fondo ella tenía mucho esto de me voy a ir a Israel, me voy a ir a Italia, y como este ejercicio de proyectar cómo era su vida allá. También pienso en el episodio de cuando ella era cónsul en Madrid, entre el 33 y el 35, que ella insiste mucho en que le den ese cargo, luego llega en junio, julio, en agosto, escribe a Vicuña Cifuentes y le dice como, bueno, yo en realidad me gustaría irme a Marsella. Después, bueno, surge el sabrosísimo affair con Neruda por el intercambio, después se publica, después le dan a ella el cargo de cónsul que puede elegir residencia, y sorpresivamente se publica en la revista Familia esta carta de los españoles, que la habría, como se dice ahora, filtrado su compadre Armando Donoso, y se supone que esto provoca un gran escándalo en España y ella tiene que salir prácticamente con lo opuesto hacia Portugal. Pero ella había estado varias veces durante ese mismo año y años anteriores en Portugal. La guerra civil estaba por estallar. Ella sale no tan rápidamente y no tan con lo opuesto como se piensa en un primer momento. Y el hecho de que ella haya podido salir de España a Portugal le permite también un rol súper importante una vez que estalla la guerra civil española en colaboración con Victorio Campo.
Estas estrategias, estas como ejercicios de, de- como de sobreponer imágenes de sí misma a otras y urdir redes y urdir estrategias. ¿Cómo las lees tú? ¿Cómo Pues las interpretas? ¿Cómo las ves? Y por supuesto, ¿hay alguna otra situación parecida que que te gustaría compartirnos? Pues cuando pienso en su situación de estar echada de Madrid e ir a Portugal, yo lo veo como una especie de Félix culpa, fortunate fall en inglés, o sea, caída feliz. Porque con el ir a Portugal ella vuelve a la espalda a España y se mira hacia la América. Y eso es el comienzo de su vuelta a América. Escribió la mayoría de Tala en Portugal. Claro. Tala, para muchos críticos durante muchos años, es su mejor libro. La generación de Barrios y Alone dice que desolación, pero la mayoría durante décadas ha dicho que Tala es seguramente el libro más pulido. Y eso sería gracias a Victoria Ocampo y las asistentes, las secretarias de ella. Entonces, yo digo que cada vez que ella nos cuenta un cuento de ser la echada, uno tiene que mirar por abajo de lo que hay allá para ver quién la ayudó, por qué está contando por qué está contándolo a la persona que está recibiendo el cuento, porque cada cuento tiene su contexto lingüístico, social, político y todo eso. Y sobre todo cuando se toca de España. Claro. No hay nada fácil ni sencillo en esa relación. Sí, claro que sí. Bueno, y además también llegando a España se enfrasca en polémicas bien curiosas, diríamos hoy día, por ejemplo, con María Teresa Escoriaza, Teresa de Escoriaza. Sí, que ella fue la periodista española que la atacó pocos días en la prensa después de haber llegado a Madrid. Claro. Era un estudiante de Federico de Onís. Federico de Onís era el español que había publicado Desolación pensando que iba a ser ella su prenda india, ¿no? Que iba a ser su protegida, que podía controlarla. Y cuando se conocieron en persona, las pirotécnicas desde el principio eran impresionantes. Pero el cambio de cartas entre Onís y Mistral es fascinante, sí. Y lo incluyó en el próximo libro para este tema incansable de la relación entre la América Latina y la madre patria. Yo digo madre patria porque es una palabra que se dice. No es mío, pero. Y pensaba también, escuchándote en el fondo como situar la anécdota, por así decirlo, dependiendo de quién es el interlocutor. Y una parte en la que se ve súper claramente eso es, por ejemplo, cómo va cambiando el relato de la muerte de Gingin. Sí. Que es bien impresionante, como desde la primera historia que ella cuenta de la muerte de Gingin a la última, que es hasta que el grupo de jóvenes fue a hablar con ella a su casa. Pues ella es buena recipiente de la tradición oral. Uno tiene que cambiar el cuento según lo que el público, ¿no? Y a la cociana, a la audiencia que la escucha. Claro. Pero sí, ella lo cambia, también Palma Guillén lo cambia. Y ya que Palma Guillén era probablemente la única persona que conoció algo de los orígenes de este chico, es interesante que ella va cambiando su cuento también. Su cuenta, disculpa. Voy a llegar a buscar, no lo había notado.
Bueno, hay un último asunto sobre el cual no nos hemos detenido y lo dejé para el final, para que nos pudiéramos extender en eso, si se puede. Y que me imagino también está muy presente en este libro y me imagino también va a estar en los próximos tomos. Y tiene que ver con la idea de lo queer. A propósito de su amistad con Alone, tú hablas de una relación que nace de lo entendido pero no dicho. Sobre su relación con Eugenio Labarca y Alberto Nin Frías, tú apuntas que hace y usa un lenguaje cifrado para representar la diversidad sexual. ¿Cómo cambia o cómo se profundiza, en tu opinión, leer a Mistral y su archivo desde lo queer? ¿Qué nuevos sentidos cobran estas diferencias y estos desacatos, estas contradicciones que nos dimos la vuelta, que originaron tu pregunta? Lo que tiene que pensar cuando uno piensa en lo queer es que ella está en el armario y no tan solo el armario de, digamos, la sexualidad, la identidad sexual, la orientación sexual, sino está en el armario de lo racial. Y los dos armarios son muy semejantes. Entonces, hay un código para lo racial en las cartas también. Cuando ella se dice a Manis Maure que su sangre es azul y que ella quiere beber su limpo, así dice. Y que su limpo está de un azul puro y todo eso. Ella se autodenomina primitiva. Y ella sabe lo cargado de esta frase, ¿no? De esta oración. Eso, el primitivismo es un discurso evidente en los libros chilenos de la época. Cuando los leímos, está en toda parte. Entonces, ella inventa maneras de autoproclamarse mestiza, claro, antes de cuando esto era algo decible en público en Chile en aquel entonces. Como me decía una vez el académico en la Católica, Fidel Sepúlveda, cuando yo le pregunté, ¿y cómo es nadie, eso era hace 40 años, cómo es que nadie habla de cómo Gabriel Mistral era de ascendencia indígena? Y él me decía que no era posible decirlo, no era decible. Claro. Entonces decía que era como decir tengo mala adaptación, decir que soy. Pero ella dice en una carta, está hablando con Alone, su amistad con Alone existe y perdura porque él es tan identificado con lo europeo, hasta lo máximo. Él se identifica con los españoles y los franceses, claro, totalmente. Entonces, pero ella se refiere como una valquiria india. Los valquiria son las mujeres en la tradición nórdica que se van al campo de batalla y llevan las almas de los héroes del campo muerto. Pero India, ¿de qué India está hablando? ¿Tagore? Claro. Y también habla de su cuerpazo, habla de... Ella está siempre hablando del asunto sin hablar de ello directamente, pero su correspondiente lo entiende. Claro. A propósito de eso, me quedó dando vuelta cuando leí el libro, no estaba dentro de la pauta, pero aprovecho de preguntarte, ¿cómo interpretas tú el hecho de que ella solo se reconoce como mestiza cuando muere su madre? ¿Cómo? Que Gabriela Mistral solo se reconoce como mestiza cuando muere su madre. Ah, sí, pues es que su madre se muere, como se sabe, en julio de 1929. Y no hay nada que indica antes de eso que ella habló en forma pública de su ascendencia o su identificación mestiza. Lo que tenemos, hay una carta a Unamuno
que ella lo conoció Unamuno en Francia en 27, en que él está presentándola a Georges Bernanos, que era un intelectual francés, y Unamuno dice que él tiene alguna duda, pero ella dice que es de ascendencia india. Entonces, ella comienza a hablar de ello, pero no lo hace. Ella tiene un intercambio con el periodista hondureño que vive en México, Rafael Heliodoro Valle, en que Heliodoro Valle había dicho en su artículo que ella tiene orgullo de su sangre aymara. Y ella queja de la carta de él de una variedad de cosas, no queja en forma directa, pero no fueron amigos después de eso, para nada. Pero cuando su madre se muere y ella tiene que ganar más plata de lo que tuvo, porque estamos hablando del año 30, ¿no? Claro. En que había una depresión enorme, ella se va a Nueva York. Y en Nueva York ella tiene trato con puertorriqueños, tiene con uruguayo, con dominicano, con mexicano. Hay un auge de lo mexicano en Nueva York en aquel año. Entonces ella tiene esta relación con Federico de Onís, que está empujándola. Ella se refiere a él como un espino que está empujándola. Entonces ella comienza a decirlo, y yo también pienso es porque ella está muy consciente de Nueva York como un lugar donde vivió Martí, en que Martí sabía lo que era vivir en la vientre de la bestia. Claro. En el año 1930, en Nueva York, piensan cómo había sido eso, que con el capitalismo en su sentido más obvio, más raro, más sangrienta que está saliendo. Y después ella anda en este tour de las Antillas y la América Central, y tiene dos discursos muy importantes, que una es en la Universidad de Puerto Rico y la otra en Guatemala, en que ella dice, se llega a presentarse como una representante de la América. Bueno, ya estamos Y casi con el tiempo. Vamos a tener más secretarias. No debemos olvidar a Connie Saleva. ¿Qué pasó con Isaleva? ¿Cuál es tu...? ¿Qué pasó me con ella? Me aprovecho del Ella pánico. se convirtió a ser la secretaria de Juan Ramón Jiménez y lo aconsejó cómo ganar el Nobel, que lo hizo en el mismo año cuando Gabriela se murió. Pero sí, muchas cosas pasaron con ella. No tenemos tiempo para eso. Esa es como una conferencia en sí misma. Quiero agradecer mucho esta conversación. Y para terminar y dar paso a las preguntas, ¿o quieres decir algo más? Pues digamos algo de esta foto. Por supuesto. Que está en Santa Bárbara. Y hemos aquí Doris Dana con Connie y con una argentina, yo creo que es Marta Salotti. Yo escribí Salgado, pero es Marta Salotti, que tenemos aquí 3 secretarias juntas. Yo sé que es Santa Bárbara porque he ido para allá comprobándola, y está afuera del juzgado, ¿se llama? Courthouse. Sí. Del juzgado, tal vez están haciendo el arreglo para que Connie tiene parte de la herencia. Claro. Pues me preguntabas qué pasó con Connie, y es que cuando Gabriela Mistral estaba muy enferma en Monravia después de lo del Nobel, y el cónsul chileno en Los Ángeles era su enemigo, y González Videla era presidente, entonces la única persona que venía a ayudarla era Connie, pero Connie no iba a hacerlo gratis.
y decía, y Gabriela no quiso pagar lo que una secretaria bilingüe iba a recibir en aquel entonces. Entonces ella decía, sí, que vas a ser la dueña de la tercera parte del valor de la casa en Santa Bárbara. Y al final, Palma Guillén hizo lo que ella hizo tantas veces, es que pagó. Claro. Que era el trabajo de Palma Guillén de reclutar y echar Sí. las personas que ayudaron. Sí, porque lo hace, bueno, como dices tú, ese era su Deberíamos parte de haber trabajo. terminado un asunto menos sensible, pero bueno. Claro. Bueno, Connie es una conversación en sí misma, pero ¿y de dónde nace, por ejemplo, esta idea que Gabriela Mistral dice muchas veces, de que ella le habría robado la parte del dinero que ella recibió del Nobel y eso? Sí, ella va a contar algo y cambia el cuento. Ya. Bueno, para terminar, quisiera compartir con ustedes una reflexión de Alia Trabuco, a quien aprovechamos de felicitar por su reciente premio Fémina de novela extranjera en Francia. Y parto la cita. Porque Gabriela Mistral es y seguirá siendo tantas como las lecturas que ofrezca el tiempo pasado, el presente y un futuro que irá desplegando sus propias y nuevas versiones a medida que se examinen con mayor detención los manuscritos, cartas, fotografías y otros documentos que se conservan en la Biblioteca Nacional. Gracias.